Dos, uno y Buenas noches con todos. Nos encontramos hoy en la Jornada Pastoral por los Migrantes, organizada por la Diócesis de Tacna y Moquegua. Estamos muy contentos de contar con todos ustedes, nuestros participantes, y el día de hoy nos convoca a poder conocer un poco más sobre esta realidad, pero sobre todo entender la vida de estas personas a quienes Dios ama mucho y por las que Dios se da también. Y bien, para este inicio de jornada de pastoral, la primera de un ciclo de jornadas que esperamos tener con motivo de propiciar no solamente el conocimiento, sino la acción por estas personas, voy a pasarles a compartir un pequeño video que nos puede ser muy iluminador en el inicio de esta jornada. favorendo le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine. Là deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere.
con esto vamos introduciendo nuestra jornada pastoral por los migrantes. También pues comprendiendo que la Iglesia va haciendo este esfuerzo año a año. Este domingo 27 es la Jornada Mundial por los Migrantes y Refugiados número 106, en el que se van haciendo esfuerzos por la vida de estas personas y que siempre será necesario hacer un poco más, encontrando en cada una de ellas a ese Cristo migrante, a ese Cristo sufriente, y a veces también abandonado y solo, a quien ayudar. Hay realidades muy duras en los migrantes, pero para poder hacer algo por ellos hay que conocer, hay que también informarnos un poco más, hay que tener una mirada más amplia de lo que podamos imaginar o visualizar en primera persona. Y para esto hemos querido abordar un poco más sobre esta mirada, invitando a la doctora Susana Mosquera Monelos, ella a quien voy a pasar a presentar. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de A Coruña, con mención de doctorado europeo, especialista en temas de derecho público, libertades públicas y protección internacional de derechos humanos, y se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Ella es directora del máster de Derecho Público y directora del Departamento de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Y bueno, doctora Susana, sobre todo que es usted una bellísima persona. Ya la he podido también escuchar y compartir con usted alguna otra disertación, y estamos muy alegres y muy contentos de la disposición que tiene para compartir con nosotros y sobre estos temas tan importantes que atañen a personas, que atañen a vidas. Bienvenida, doctora Susana. Muchas gracias, Mariela. Estoy muy agradecida a vosotros por haberme permitido compartir ahora a través de esta retransmisión en directo y con todos los que estáis siendo capacitados en esta jornada de la juventud, porque soy una convencida de que seréis vosotros, los jóvenes, los que tenéis esa responsabilidad y la enorme capacidad para lograr un cambio. Por tanto, a mí me corresponde solo una tarea pequeñita, que es en la que puedo ayudaros contándoos, informándoos un poco de lo que mi experiencia trabajando en temas de libertades públicas y sobre todo en temas de derechos humanos he podido investigar, he podido estudiar a lo largo de estos años, que ya son unos cuantos, en los que llevo dedicada a la labor docente, primero en España, en Bélgica, ahora aquí en Perú. Entonces, con mucho gusto recibo la invitación, la acepté inmediatamente, porque siempre es esta una tarea importante, poder hablarle a los jóvenes, de manera que trataré de hacer una exposición corta para permitir que podáis hacer preguntas. Sé que en esa dinámica de preguntas es donde pueden fluir los casos concretos, los problemas específicos. El tema que me habéis propuesto explique tiene que ver con figuras que son conceptos jurídicos un poquito complicados. Por eso, me imagino, no necesariamente sois conocedores del derecho. A lo mejor alguno de los chicos que está aquí tiene ganas de estudiar la carrera de Derecho y sería siempre muy bienvenido a hacerlo, porque necesitamos abogados, pero necesitamos abogados buenos, abogados con conciencia, abogados que coloquen a la persona delante de las instituciones, delante de las normas, es decir, que se acuerden de que el derecho está para servir al ser humano y no al revés. Por tanto, si alguno de los que está en esta jornada capacitándose tiene ganas de estudiar, por supuesto, la carrera de Derecho, puede después contactar conmigo y con mucho gusto le puedo ayudar con alguna orientación. Sirve esta explicación inicial para deciros que en realidad esta es una materia un poco compleja, en donde no solo hay que saber derecho para entender algunos de los problemas que hay detrás de la figura de los refugiados, la figura del asilo o la figura de la migración, sino que además hay que comprender que estamos en un terreno en donde se unen las normas internacionales con las normas internas. Así,
cuando el Papa en su alocución sobre la migración magnífica, porque es un tema que está en la conciencia de la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo, como estáis viendo 106 años, pues la verdad es que han marcado el siglo desde la Primera Guerra Mundial. La fecha de 106 está marcada por el año 1914, las grandes migraciones obligadas por el conflicto armado que se desencadena sobre todo en territorio europeo, y eso está en la doctrina social de la Iglesia desde el primer momento, porque la Iglesia se preocupa por las personas, se preocupa por ese ser humano que sufre las consecuencias de la violencia armada. Pero el Papa habla de las normas de Naciones Unidas, y lo cierto es que la inspiración de las normas de Naciones Unidas es muy parecida a la inspiración humana, social, protectora de la justicia hacia esos seres humanos que inspira el mensaje de la Iglesia Católica. Lo que pasa es, así como la Iglesia vive dentro del Estado, las normas de Naciones Unidas viven dentro de los Estados. Y son 193 los países que forman las Naciones Unidas. Entonces, podréis imaginar que de esos 193 tenemos muchos ejemplos. Países protectores, países en los que no hay conflicto, países en los que se ve a la persona con esa finalidad de protegerla, y países en los que el ser humano, los niños son utilizados para la guerra, las mujeres son sometidas a violencia dentro de un conflicto armado, los ciudadanos son obligados a huir. Por lo tanto, tenemos muchas realidades muy diferentes y unificarlo es un poco complicado. Entonces, las normas que emanan de esas instituciones que controlan Naciones Unidas tienen la intención de unificar, pero sabiendo que mucho va a quedar en la responsabilidad de los estados, que pueden hacer y qué no pueden hacer, o qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Me refiero a qué quieren hacer para proteger a las personas. Entonces, yo creo que todos sois conscientes de que el Estado existe porque hay un territorio, una población, son los ciudadanos con la nacionalidad de ese Estado. Todos, si habéis nacido en Perú, sabéis que tenéis la nacionalidad peruana y estáis vinculados a este territorio, y hay un gobernante que en un proceso de elecciones va cambiando, pero sabemos que esta es una estructura que va unida. Territorio, población y gobierno forman el Estado. Entonces, para vosotros es muy evidente. Yo he nacido en Perú, soy ciudadano peruano, me protegen las instituciones de mi país. Pero la realidad que tienen los ciudadanos extranjeros que están en el territorio del Estado es diferente. Entonces, lo que quiero es que visualicéis que tenemos distintos conceptos. El concepto extranjero. Yo soy una extranjera en Perú, yo soy española y he venido a Perú por vínculo matrimonial y ahora resido aquí en este territorio, pero soy una persona que ha llegado por su propia voluntad y reside aquí. No soy nacional peruana, pero tengo un vínculo jurídico válido con las instituciones peruanas. Pero no siempre se produce ese vínculo jurídico de manera voluntaria y no siempre se produce de manera legal. Entonces, es en ese momento en donde tenemos figuras un poco más complicadas. Los migrantes ilegales que cruzan frontera de un país sin permiso, los ciudadanos que son obligados a cruzar por razones como las que mencionaba el Papa, conflictos armados, desastres ecológicos, persecución política o ideológica, nos encontramos que esas personas no querrían irse de su país, de su territorio de nacionalidad, para pedir la protección de otro Estado, pero son los acontecimientos externos no buscados por ellos los que le están obligando a esa persona a huir, a pedir la protección de otro Estado. Entonces, las normas internacionales que tienen un origen en el contexto de la Primera Guerra Mundial, aparece una organización que se llamaba la Sociedad de Naciones y ahí se dieron las primeras normas de protección a los refugiados, cristalizan
en un tratado que es el más importante sobre la materia que ahora está vigente, que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Refugiados. Es una norma del año 1951 y que nos habla, en esencia, de que esas personas, cuando son obligadas por acciones externas a ellas, son obligadas a huir, tienen derecho a pedir asilo, entiéndase, a pedir protección de otro Estado. Y en esa fase de pedir protección tienen la posibilidad de incorporarse al territorio de ese país al que están ingresando, a veces para quedarse ahí, otras veces para viajar a un tercer Estado. Aparece entonces la solicitud de refugio y las figuras que nos podemos ir encontrando de mecanismos de protección al refugiado. Lo que aquí quiero que os deis cuenta es la protección que nos dan las normas internacionales, es una protección genérica, indicándonos, pues esta persona ha huido, la guerra la ha obligado a huir, tiene derecho a pedir protección ante tu Estado. Pero ahí termina la protección internacional. Y en ese momento, justamente cuando esa persona, ese refugiado, pide protección, se la pide a un país concreto. Llega al territorio de un Estado y le dice, te pido protección, pido que me consideres un refugiado, que me des ese estatus de refugiado, que es una figura, un estatus jurídico parecida a la de la nacionalidad. Me das permiso para vivir aquí, para trabajar y para tener derechos dentro de tu territorio. Pero os digo, aquí comienza el problema, porque cada país, de esos 193 que forman Naciones Unidas, cada país tiene sus propias leyes migratorias, su propia normativa de trato a los extranjeros, sus mecanismos de aplicación de la figura del estatus migratorio y sus normas específicas sobre asilo, lo que termina haciendo un poquito difícil el poner en equilibrio, poner en balance la protección que viene de las normas internacionales y los conjuntos de normas, los mecanismos que están dentro del derecho interno. Es lo que algunos autores describen como un cubo Rubik. Seguro alguna vez habéis tratado de armarlo y en el momento en que consigues la cara amarilla, ponerla perfecta, se desarma del otro lado la cara azul. Es algo parecido. Cuando consigo tener muy claro la aplicación de las normas internacionales, los mecanismos de protección para los refugiados o migrantes forzosos, resulta que tengo el problema de cómo lograr que el país reciba a esas personas, porque cada caso se tiene que ver de manera individual y cada país tiene derecho a crear sus propias normas sobre refugiados y migrantes forzosos. Esto explica por qué hasta la fecha en derecho internacional, especialmente dentro de Naciones Unidas, no tenemos un mecanismo, una norma general que hable de todo lo que refiere al régimen de la migración forzosa. No existe un tratado sobre migración forzosa. Y lo que tenemos son normas específicas. Por ejemplo, la de los refugiados, de la que os hablé, la norma que es la Convención del año 51. Tenemos tratados que protegen a los niños, sobre todo cuando son obligados a huir de un conflicto armado. Tenemos normas que protegen a los trabajadores migrantes, a esas personas que se desplazan a otro estado y que están en una condición de relación laboral, pues hay mecanismos de garantía. Tenemos una norma que les da derechos específicos a los refugiados y solicitantes de asilo, una lista de derechos muy detallada, pero todos esos derechos pasan por el primer punto, que es el requisito de obtener el estatus de refugiado. Es algo, para que podáis entenderme los que no conocéis de conceptos jurídicos, uno tiene nacionalidad cuando nace.
Es muy fácil, el acta de nacimiento se inscribe en la RENIEC, a partir de ese momento nos emiten un documento de identidad, un pasaporte, si es que vamos a salir del país, pero la nacionalidad nos acompaña desde el nacimiento. Uno no nace refugiado, lo tienen que hacer refugiado. Es el Estado al que nosotros, al territorio de ese Estado al que nosotros hemos ingresado como refugiados, como solicitantes de refugio, el Estado tiene que darnos ese reconocimiento. Por tanto, no nacemos refugiados, sino que nos hacen refugiados. Y esa es una situación complicada. Seguro en las noticias habréis visto la crisis de los refugiados que aparece en el mensaje del Papa en el año 2015. Es una crisis que se agudiza por la situación de conflicto en Siria, en Afganistán, en la zona libia, en el norte de África. Hay una gran presión migratoria desde el norte de África para ingresar al territorio europeo y es la que hemos visto en esos años de 2015, pero que viene de larga data, es muy anterior y como bien podréis imaginar, en realidad ya tiene más de 100 años. Esa presión migratoria la tenemos muy clara en el contexto de guerras recientes, en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial sobre todo, pero la migración es un fenómeno humano. Como seres humanos hemos migrado de un continente a otro, hemos ido creando distintos asentamientos. El problema no es el movimiento de grupos humanos, el problema es que detrás de ese grupo humano necesariamente tiene que haber una protección jurídica que la da el Estado en el que ese grupo humano se asienta y no siempre los estados en los últimos tiempos, sobre todo, nos hemos encontrado porque el número de migrantes se ha incrementado exponencialmente y los estados no están preparados, no estaban listos. Algunos sí, pensad los países fronterizos con Siria, Líbano, Jordania, Turquía, conocían de la presión migratoria porque los primeros refugiados de la guerra siria se van a esas poblaciones que son cercanas, que son frontera. Pero Perú no conocía la figura del refugio en carne propia. No había tenido la necesidad de solicitar un refugio. Los ciudadanos peruanos algunas veces han podido tener que marcharse de su territorio, pero normalmente casos individuales por razones políticas, y para esos casos individuales y más bien de tipo político se aplica en América la figura del asilo político o asilo diplomático. A lo mejor alguno de vuestros padres os puede contar la historia, o a lo mejor no padre sino abuelo, la historia de Haya de la Torre, asilado en la Embajada de Colombia en Lima, porque lo habían acusado de ser el promotor de un supuesto golpe de Estado en los años 40. Se marcha finalmente, consigue un salvoconducto, pero es él perseguido por sus ideas, porque es el líder de la oposición en el contexto de la política peruana de aquella época. Y hace unos años, antes de su muerte, el expresidente Alan García también inició una solicitud de asilo en la Embajada de Uruguay en Lima, justamente bajo la misma argumentación de que lo buscaban investigar por sus ideas y no por sus actos de corrupción, lavado de dinero o similares. Por tanto, Perú conocía la figura del asilo, definitivamente la conocía. De hecho, el famoso caso Haya de la Torre es una de las primeras sentencias que dicta la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la importancia de estudiar la figura del asilo, y es muy conocido para los profesores de Derecho Internacional el caso Haya de la Torre por el estudio que sobre el asilo se hace en esa sentencia. Pero Perú no había tenido una masa grande de ciudadanos peruanos solicitando refugio a otros países vecinos y tampoco había tenido nunca una masa de ingresantes solicitando refugio a su territorio. Esto cambia en 2016, cuando los acontecimientos en Venezuela, el
contexto de crisis política, de crisis económica, de crisis humanitaria, se intensifica hasta tal punto que ciudadanos venezolanos comienzan a dejar su territorio, no porque haya una guerra, como el caso de Siria, sino porque la situación ya se ha vuelto insostenible y son los que llamamos refugiados humanitarios. Entonces comienzan a desplazarse desde la zona de su territorio, ingresan a la frontera con Colombia, se desplazan por Ecuador y terminan llegando al Perú. Perú adopta en el año 2016, los ingresantes son poco más de unos cientos, pero en 2017, 18, 19, la cifra comienza a subir. Hasta la fecha, Perú ha tramitado 860.000 reconocimientos de estatus de refugiado. Es decir, que hay casi unos 900.000 ciudadanos venezolanos en condición de estatus de refugiado en Perú. Muchos otros están como migrantes, han entrado con otros tipos jurídicos y aquí nos hemos encontrado en el proceso de recepción de esa población venezolana en Perú, nos hemos encontrado con que han evolucionado las normas peruanas de un permiso temporal de entrada a una solicitud de visado para entrar como migrante legal y posteriormente una aplicación de la figura del refugio para esas personas porque no se podían lograr los documentos para una entrada válida como migrantes voluntarios. Por tanto, Perú ha ido evolucionando y esto un poco os da la prueba de esa situación de la que yo os hablo. Cada país tiene un mecanismo propio para atender las solicitudes, para ver si recibe o no recibe solicitudes de refugio. Es posible que un país frontera reciba solicitudes de refugio, pero no da permiso de residencia. Hace la solicitud, la tramita y da un reconocimiento, pero para que esa persona se traslade a otro estado. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en Europa. Los refugiados sirios cruzan el mar Mediterráneo hasta las costas griegas. Ahí piden su solicitud de asilo, tramitación del refugio, para desplazarse luego a Alemania o a Dinamarca o a Suecia, que son países que tienen una cuota, un número de plazas de recepción de refugiados. Esto es una situación, habla a veces la prensa internacional, habla de las cuotas de refugiados y es un problema muy complejo de resolver. Es un problema en donde, como os digo, en el momento en que logramos aplicar las normas internacionales, que se conceda el reconocimiento, ese estatus jurídico de refugiado, nos encontramos con el problema de que esa norma internacional tiene que encajar dentro de la regulación interna que tiene el Estado. Y no todos los estados tienen las mismas normas migratorias, no todos los estados reciben refugiados y la situación se convierte a veces en sumamente complicada. Esto un poco para entender la situación, si queréis, sobre la evolución, el caso concreto de Perú, normas específicas, creo que puede ser interesante dejar eso para las preguntas. Y me permito hacer una última reflexión, y con eso 10 minutos y daría paso a las preguntas, en relación a lo que ha pasado desde marzo de este año, cuando todos nos hemos quedado confinados. ¿Qué ha sucedido con las personas que están en condición migratoria? ¿Qué ha sucedido con las personas que se estaban moviendo por la frontera de un territorio a otro, buscaban desplazarse para solicitar ese mecanismo de protección que es el refugio? ¿Qué ha pasado? Pues que se han quedado confinados, pero no dentro de sus casas, sino que se han quedado confinados a veces a la intemperie, a veces, con un poco de suerte, en un campo de refugiados habilitado para 2.000 personas y en el que viven 12.000. El 9 de septiembre, el 9 de este mes, hace 15 días,
se quemó, no sabemos si por causa humana, fortuita, pero hubo un accidente, y el campo de refugiados de Moira, el campo más grande de refugiados en Grecia, en una de las islas del mar Egeo, se quemó completamente. Y las 15.000 personas que ahí estaban se han quedado sin casas. Las casas eran tiendas de campaña, fundamentalmente, pequeñas construcciones de planchas prefabricadas, todo devastado. Las pocas pertenencias que tenían esas personas completamente destruidas. Desde el 9 de septiembre, esos miles de personas se están acampando a la orilla de la carretera que da acceso al campo, vigilados por policías, porque no tienen permiso para entrar al territorio griego. Están en una zona de recepción en donde tienen que estudiar su caso, su solicitud y ver si son o no son susceptibles de recibir ese reconocimiento jurídico de refugiado. Es una situación muy complicada cuando lo vemos desde el plano humano, las imágenes, los niños, las personas viviendo en unas condiciones verdaderamente no dignas, llama y conmueve. Del otro lado vemos lo que hace el Estado y dice, yo tengo capacidad para recibir 1.000 solicitudes al mes y recibo 15.000. Entonces, muchos han comenzado a plantear qué hacemos. La pandemia ha obligado a cerrar fronteras y ha impedido que sigan tramitándose esas solicitudes. Las personas han quedado atrapadas en espacios geográficos en donde a veces no había suficiente capacidad para alojarlos, pero sobre todo para atender sus solicitudes. Si se quedaron en un territorio que era de paso y en el que no hay ningún funcionario de migraciones exteriores o personal técnico del ACNUR para ayudarles a tramitar sus solicitudes de refugio, es completamente seguro que esas personas están en un limbo jurídico, humano. En esos casos, ¿qué hacemos? El derecho internacional establece las categorías para que a esas personas se les catalogue como refugiados. Pero esa categoría la tiene que aplicar el país. Ese territorio en el que ahora mismo se pueden encontrar esos grupos, pienso por ejemplo, un grupo grande de ciudadanos del norte de la zona norte del Caribe, están moviéndose por el canal, por la zona panameña, con destino a la frontera mexicana. Vienen de Salvador, vienen de Colombia, vienen de Honduras y atraviesan Panamá. Panamá es zona de tránsito para ellos. No quieren quedarse allí. Saben, entre otras cosas, que en Panamá no hay recepción a los refugiados. No se aceptan solicitudes de estatus refugiado. Entonces, Panamá es zona de tránsito. Ahora mismo han habilitado un pequeño campo con atención médica, se les da alimentos, pero no todos los estados, Panamá ya ha dicho, tiene difícil el poder mantener esa atención por muchos más meses y no saben cuándo se abrirá la frontera. Costa Rica les está ayudando, pero no saben cuándo se abrirá la frontera mexicana, que es el destino a donde ellos desean llegar. A veces porque tienen familiares en México, en Estados Unidos. Normalmente se generan vínculos de parentesco, redes migratorias que enlazan a miembros de una familia con los que previamente ya habían salido y se crean esos vínculos humanos de contacto y de colaboración. ¿Qué hacer en esos casos? Pues ahí es absolutamente necesaria la ayuda humana, la ayuda que las estructuras, en este caso de la sociedad civil, podemos hacer para poder atender a esas personas, ayuda con alimentos, mantas, insumos médicos, lo que se pueda hacer, porque es en verdad una situación en la que mientras las normas internacionales y las normas estatales consiguen
encontrar la combinación perfecta para armar el cubo Rubik, lo cierto es que durante ese tiempo los seres humanos que están sufriendo las consecuencias de esa desatención, de esa dificultad de tramitar, de hacer el procedimiento de solicitud y de que encaje lo perfecto de la protección de sus derechos con las normas que tiene legítimamente el Estado para proteger sus propios intereses territoriales, hasta que logremos que encajen las piezas del cubo, la verdad es que lo que nos llama es a la ayuda humanitaria que viene de la sociedad civil. Y ahí sí todos podemos hacer algo, porque podemos ayudar con ayuda económica, a veces con ayuda, en este caso pienso los chicos de la universidad están realizando una labor magnífica ayudando a niños venezolanos que no tienen manera de ser escolarizados. Ya lo tenía muy difícil antes de la pandemia, antes del confinamiento, porque no había plazas en los colegios públicos para ellos. Pero ahora es que no tienen manera de seguir las clases en ninguna modalidad. Por tanto, se está haciendo cosas muy interesantes para acompañar a esos niños con ayuda de la Defensoría del Pueblo y de alumnos de la universidad, alumnos de la Facultad de Educación, que están haciendo campañas para lograr que esos niños no se queden atrás. Niños sin escolarizar son niños que van a tardar una generación en lograr salir adelante. Cada vez que un niño no es escolarizado, no solamente nos afecta la ratio de analfabetismo, sino que arrastramos un déficit de desarrollo económico, social, humano, que normalmente tarda una generación entera en subsanarse, en solventar ese bache. Por tanto, es mucho lo que podemos hacer. A veces no somos conscientes del enorme potencial que tenemos como personas individuales. Lo que nosotros movemos puede ser sumamente significativo. Campañas de donación, campañas de ayuda concreta, identificando cuál sea el problema, podemos encontrar el parche que cubra ese problema hasta que consigan armar ese cubo Rubik que, como he tratado de contarles brevemente y no quiero extenderme más, es un poco complicado. No me extiendo en los detalles jurídicos. Si alguno de ustedes tiene interés en conocer con mayor claridad alguna de las figuras que se hayan aplicado en Perú o que está detrás de los conceptos de los que les he hablado, con mucho gusto lo hacemos ahora en la ronda de preguntas y quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, doctora Susana. Nos ha dado una serie de detalles que seguramente podríamos seguir profundizando cada uno de ellos, pero sí nos amplía el panorama sobre la realidad de los migrantes y refugiados. Pues ahora vamos a habilitar la sección de preguntas para que alguno de ustedes pueda realizarla. De hecho, entre los participantes sé que hay algunos que concretamente o participan en la Casa de Acogida para Migrantes aquí en Tacna, o sirven desde la congregación que se tiene de los escalabrinianos, que dedican todo el carisma a trabajar directamente con los migrantes, y también algunos que han ya realizado cierto trabajo en instituciones que ayudan y colaboran con los migrantes. Entonces habrán seguro algunas preguntas por ahí. Por lo pronto quisiera preguntarle quizá si nosotros a los migrantes aquí en la ciudad, poder informarles sobre los programas que el Estado actualmente o acciones que realiza el Estado, sea a nivel interno o acciones de cooperación internacional que puedan llegar a ser de ayuda o apoyo para ellos, cuáles nos podría compartir para poder nosotros estar informados y compartir también esta información. A veces quizá, como dice, no podemos hacer mucho, podemos hacer mucho informándonos, conociendo. Entonces, eso para que nos comparta, doctora. Muy buena pregunta, Mariela. El dato importante, la Oficina de Migraciones es su punto de comunicación. Ahí
hay datos muy específicos de cómo se tramitan los permisos, las solicitudes de aquellos que hayan entrado en un estatus migratorio, qué validez van a tener los PTPs, cómo se van a revisar. Eso está en la página de información de migraciones, que tiene en este momento incluso mucha de su información disponible online. De manera que imagínense si pueden ellos tener acceso a un pequeño locutorio de internet en donde verificar con sus documentos de PTPs cómo es su estatus. Es mucho lo que se les puede hacer facilitando esa información que está en la página, como les digo, de la Oficina de Migraciones de Perú. El otro órgano que tiene información muy relevante, la Oficina de Relaciones Exteriores. Ahí es donde está el órgano técnico, que es la Comisión de Refugiados. Es la que se encarga de asignar ese estatus jurídico de refugiado. Y lo que están haciendo en este momento, desde el momento en que inician la tramitación del estatus de refugiado, están dando virtualmente, es decir, en un documento digitalizado, permiso de trabajo. Y esto es esencial para muchas de estas personas porque en parte su situación de vulnerabilidad se produce porque no tienen forma de recibir ingresos válidos. Están informales, están realizando actividades irregular, sin cobertura, sin ninguna garantía. Por tanto, saber que pueden optar a esa figura, como les digo, está dentro de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, la comisión especializada, que es la que se encarga de la figura de tramitar las solicitudes de refugio. Adicionalmente, Defensoría del Pueblo siempre tiene habilitadas canales de contacto para casos especialmente graves, casos en donde estamos hablando ya no de la solicitud normal, sino de supuestos en los que, por ejemplo, ha habido violencia, discriminación, vulneración de derechos al grupo de ese colectivo, que son los refugiados o los migrantes forzosos. Defensoría del Pueblo es la institución que ayuda a proteger sus derechos. Y me consta que tiene una sección especial para población vulnerable, en donde están viendo muchos de los casos de refugiados. Yo me quedaría especialmente con esas tres instituciones. Ministerio de Interior, a través de la Dirección de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde se tramita la solicitud de estatus de refugiado, y la Defensoría del Pueblo, acompañados del ACNUR. El ACNUR es el organismo internacional que vigila la aplicación de la Convención de Refugiados. El ACNUR tiene desde 2017 una dirección específica aquí en Perú. Entonces, con el ACNUR se resuelven también muchos de esos casos. Gracias. Hay una pregunta en el chat. Menciona, ¿qué obligaciones para con los migrantes y refugiados tiene el Estado que los recibe y de qué derechos no gozan las personas en esta situación? A ver, el Estado tiene una serie de obligaciones. Primero, cuando un país firma la Convención de Refugiados del 51, se obliga a tener un procedimiento para el trámite de refugiados. Y en el momento en que a alguien le dan el estatuto de refugiado, ese estatuto viene acompañado de una serie de derechos muy parecidos a los que tenemos los ciudadanos en condición general, ya sean nacionales o ya sean ciudadanos que tienen permiso de residencia, porque trabajan, porque viven en el territorio. Entonces, una vez el Perú ratificó la Convención de Refugiados, se obligó a aceptar, cuando hubiera refugiados que solicitaran ingreso al Perú, tiene que tener un procedimiento. Ese procedimiento Ha habido, creo que un problema técnico con la doctora Susana. Doctora, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Se cerró la... sí, ya la escuchamos.
Les decía que a partir de 2018 es cuando ya Perú ha habilitado su mecanismo de refugiado, de solicitud de refugiado, y los derechos del refugiado, los más importantes son el derecho a tener un documento que los identifique. La Oficina de Relaciones Exteriores está emitiendo ese documento de identificación, que es un carnet de extranjería especial. Derecho de movimiento, en el momento en que ya ha conseguido el estatus de refugiado, pues si ingresó a través de Tacna, tiene derecho a desplazarse a Lima para poder trabajar si es que quiere buscar oportunidades laborales en Lima. Y de parte del país, el reconocimiento del estatuto de refugiado obliga a la no devolución. Ese es probablemente el derecho más específico y singular, obligación del Estado de no devolver, es decir, de no expulsar a ese ciudadano al que ha concedido el estatuto de refugiado, no expulsarlo a un país vecino o a su país de origen. Documentación, libertad de movimiento, no devolución y derecho, muy específico también, a la reunificación de la familia. En el momento en que a uno le hemos dado el estatus de refugiado, sea el padre, la madre, tiene derecho a traer con él a su familia. Y ahí el concepto de familia estará en función del país de origen. Los países africanos tienen un concepto de familia extendida bastante amplio, que incluye también a los suegros o a los abuelos, mientras que otros países tienen un concepto de familia nuclear, solo los padres y los hijos. Bien, si alguno quisiera tomar la palabra o escribir en el chat para realizar alguna pregunta, pues lo puede hacer. Doctora, en relación a la educación, ahorita ha mencionado algunos derechos como a la identidad, el libre movimiento, desplazamiento, y cómo se entiende que hayan niños migrantes que no están estudiando o que no están gozando de este derecho tan imprescindible. ¿Es un tema de políticas públicas? ¿Es un tema de intereses personales o que no, intereses que no se entienden? ¿O un tema político, un tema ético? ¿Desde qué mirada? Ya. Doctora. Sí, ahora la vemos. Está con el micro apagado. Tengo la impresión de que hay unos duendes que nos están haciendo boicot a la sesión. Mira, la pregunta es jurídica. En realidad, el problema es hay que entrar en el análisis jurídico de la figura, porque nosotros decimos, ese grupo de personas son refugiados, pero lo cierto es que no todo ese grupo de ciudadanos venezolanos que están residiendo ahora mismo en Perú, no todos tienen el estatus de refugiado. Los que tienen el estatus tienen plaza, sus hijos, en un colegio público, porque ya están dentro del sistema y por tanto hay que reconocerles para ellos el tener una plaza para los chicos. Pero hay otro grupo que decimos, bueno, son también refugiados. Ellos pueden a sí mismos describirse como soy un venezolano solicitante de refugio. Pero hay que saber si están verdaderamente en fase de solicitar refugio, si se les ha concedido o no, o si están en una situación que no es de refugio, sino que es de migración, y si es de migración regular o irregular. O sea, realmente hay que conocer con detalle cuál es su condición jurídica específica para saber si ya nació la obligación, porque la obligación de dar plazas para los alumnos, para los hijos de estos ciudadanos que tienen el estatus de refugiado, solo es para el caso de que ya su condición de refugiado esté reconocida y por tanto ha nacido la obligación para que el Estado habilite esa plaza. Gracias. Hay una pregunta que nos realizan. Cuando un extranjero solicita pues, la condición de refugiado, ¿cuáles son las expectativas del país que le acepta? Primero, antes de entrar para entrar en el país, menciona
Y 2, una vez en el país. Me imagino que me preguntan en relación a Perú, las expectativas que tiene Perú cuando recibe y las expectativas que tiene el ciudadano extranjero cuando ingresa. La debo entender así. Me temo que la respuesta es no jurídica. ¿Qué expectativas tendrá el Estado? Bueno, el Estado es un ente no corpóreo, es una estructura jurídico-política. Entonces, ¿qué expectativas tiene? Yo diría que no tenía ninguna, en realidad, porque si hasta 2018 no se reguló el trámite de solicitud y reconocimiento de estatus de refugiado, es porque el Perú no tenía la expectativa de recibir refugiados nunca, porque desde el año 51 hasta el año 2018 quiero que seáis conscientes de cuántas décadas han pasado. Entonces, probablemente no imaginaban que iban a estar en una situación de recepción de refugiados. Entonces, eso desde una perspectiva. Y a su vez, los solicitantes de refugio, en este caso venezolanos, estoy completamente segura de que ningún venezolano en el año 2004 se imaginó que iba a estar solicitando refugio en Perú, en Colombia, en Ecuador, en cualquier otra parte del mundo, porque Venezuela era un país de recepción de emigrantes. Venezuela era un país a donde ciudadanos peruanos y de otras partes de América y de otras partes del mundo acudían para trabajar. Entonces, esa es un poco la realidad. O sea, si pensamos, estaban listos para recibir refugios y ser solicitantes de refugio, yo creo que ninguno de los dos países estaba dispuesto a pensar en esa idea. Las sociedades. La sociedad peruana es, en ese sentido, y entro entonces en una respuesta que es más de tipo anímico o sociológico, diríamos, estaba lista para recibir refugiados, para recibir ciudadanos extranjeros. Bueno, yo creo que estaba acostumbrada a recibir pues, a ciudadanos extranjeros que trabajaban en el mundo económico, empresarios, inversionistas. Muchas de las empresas en Perú son de capital extranjero, pero eso se ve en un plano no a nivel de calle. Se ve, todos saben que Saga es de capital chileno, pero uno no se encuentra con los chilenos dueños de Saga todos los días en la calle. Sin embargo, los ciudadanos venezolanos que han ingresado han llegado a esa capa social con la que los ciudadanos de a pie nos encontramos todos los días con esos chicos, niños, personas venezolanas. Entonces, eso obliga a tener preparada una respuesta humana mucho más exigente, porque pensar en la inversión de capital chileno en Saga, eso se resuelve el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, son los que se encargan de eso y nosotros nos encargamos solo de ir y comprar si queremos comprarle o si no queremos, pues no compramos en Saga. Pero resolver el trato humano, la convivencia social entre los ciudadanos de a pie con los ciudadanos venezolanos que ingresan, venezolanos o de cualquier otro, esto obliga a tener una sensibilidad especial, ya no solo hacia el refugiado, una sensibilidad especial hacia la persona que es distinta. Ya pueden ser refugiados, indígenas, personas vulnerables, personas con discapacidad, mujeres, cualquier colectivo que esté en una condición de desigualdad, en una condición de vulnerabilidad. No siempre las sociedades están preparadas para poder atender a esa situación y permitir incorporarlo, tratarlo como a uno más. Entonces, ahí sí hay que pensar en si es necesaria una reflexión respecto a el nivel de tolerancia a la diferencia, el nivel de respeto a la diferencia y el nivel de pluralismo y protección de la desigualdad a la que estamos dispuestos en Perú. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta va enlazada a que nos pueda seguir detallando sobre los programas, sobre el programa educativo que ha planteado acá en la diócesis. Tenemos una pastoral juvenil, una pastoral universitaria, una pastoral educativa, tenemos pastoral social. Entonces tenemos como muchos equipos de trabajo
pero hemos ido escuchando que ustedes también van como articulándose, trabajando. Quizá este compartir nos pueda ser muy iluminador para poder también hacer una réplica acá en la diócesis. Tendría que poneros en contacto con el área de la Facultad de Educación, que son los que han armado los equipos de alumnos que están acompañando a esos chicos con vulnerabilidad, chicos que no, porque no tienen un buen acceso a Internet, porque no entienden las clases, la explicación que les han dado los profesores es insuficiente, se han convertido en profesores de apoyo. Son alumnos de la universidad que están en los primeros años de carrera, son chicos de 16, de 17, de 18 años, que están dándole clase, están convertidos en monitores de apoyo para alumnos de últimos años de primaria, alumnos de secundaria, para que no pierdan el año escolar. Porque yo no sé en vuestra provincia, vuestra región, pero la ratio de alumnos que no se está conectando, que no están siguiendo las clases es muy alta. Incluso de los que están siguiendo y no entienden, es enorme. Entonces, estoy completamente segura de que tenéis a buenos alumnos, chicos con ganas de hacer algo y mirad, lo que uno logra cuando se incorpora a las labores de voluntariado social es, uno piensa, bueno, esto lo hago por los otros, pero es que también lo haces por ti mismo. Porque uno se siente muy bien cuando se da cuenta de que con lo que él sabe, con lo que él puede hacer, está ayudando a esas personas y te ayudas a ti mismo descubriendo que puede ser muy útil en la labor de apoyo a esos grupos. Aquí lo que puede ser muy útil, que es la estrategia que han seguido, es identificar primero al colectivo de vulnerabilidad. Y creo que ahí podéis acompañaros con la Defensoría del Pueblo. La de Piura tiene varias labores de información, de descubrir información de colegios, de niños que no se están conectando, están recibiendo deficiente educación y con esos colegios es con los que se han puesto en contacto los alumnos de la Facultad de Educación aquí para ofrecerse como apoyo. Al mismo tiempo, lo que han hecho es una campaña de publicidad de esa actividad para conseguir a los alumnos y ofrecerse como profesores de acompañamiento. Muchas gracias, doctora. Pues creo que ya sería como la última pregunta, si es que no hay alguien más. Y bueno, agradecerle mucho su participación, doctora Susana, por estar aquí con nosotros. Espero tener una siguiente comunicación con usted diciéndole que ya hay un proyecto hecho, que ya hemos ido trabajando algo con los migrantes, que ya hemos ido avanzando tras este compartir generoso que ha tenido con nosotros y pues remitirle eso también. Muchas gracias, doctora Susana. A vosotros y muchos éxitos en todas las actividades que iniciéis a partir de ahora. Veo que tenéis una muy buena capacidad, así que muchos éxitos. Gracias. Vamos ahora a compartir un pequeño video y tras esto vamos a pasar a presentar a nuestro siguiente ponente, el padre Fernando Acosta, que ya se encuentra con nosotros y que en un ratito comienza su participación. Dio ha creato il genere umano perché formi una sola famiglia. Quando qualche nostro fratello o sorella soffre, tutti noi ne siamo toccati. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Huyen de las guerras, de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse,
Otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas. L'integrazione inizia con la conoscenza. Il contatto con l'altro porta a scoprire il segreto che ognuno porta con sé e anche il dono che rappresenta, imparando così a volerli bene e vincendo la paura, aiutando ad inserirsi nella nuova comunità che lo accoglie. Ognuno di voi ha la propria storia e questa storia è qualcosa di sacro. Dobbiamo rispettarla, accettarla, riceverla e aiutare ad andare avanti. Queremos agradecer y al mismo tiempo animar a todos los cristianos que trabajan en la acogida, protección, promoción e integración de los inmigrantes y refugiados en la sociedad y en la Iglesia. Vuestro trabajo callado y permanente es una denuncia profética para aquellos que se cruzan de brazos o miran para otro lado ante el grave drama de la migración. Bien, pues con este video vamos a ir dando pase a nuestro siguiente invitado, Padre Fernando Acosta. Él es sacerdote misionero escalabriniano, director de la Casa de Acogida para Migrantes Santa Rosa de Lima, aquí en Tacna, a quien pues tenemos el gusto de conocer, con quien hemos ido compartiendo también algunos momentos y que generosamente ha aceptado nuestra invitación. Padre, estamos aquí con algunas personas en la sala y también estamos haciendo una transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook para que pueda llegar a algunas personas más o a quienes no pudieron estar en este momento por temas de estudio o trabajo y puedan tener el video registrado. Entonces, Padre, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos los hermanos, las hermanas que están acompañando esta bella actividad y sobre todo muy motivadora. Como ya dijo Mariela, mi nombre es Fernando Acosta Medina, soy sacerdote y misionero escalabriniano. Llegué aquí en el 2018 para continuar los trabajos que la congregación escalabriniana tiene con migrantes y refugiados, ya que nuestra congregación escalabriniana, que fue fundada al final del siglo XIX, y que fue el beato Juan Bautista Scalabrini quien la fundó, y por eso nos llamamos escalabrinianos, aunque también al fundar la congregación la encomendó a San Carlos Borromeo, y por eso también somos llamados misioneros de San Carlos. Entonces, desde aquí, desde la Casa de Acogida Migrante Santa Rosa de Lima, me gustaría compartir con ustedes un pequeño tema que es sobre la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que celebraremos el próximo domingo 27, en la que se nos comparten 6 verbos, 6 pares de verbos. El primer par de verbos es conocer para comprender. Yo voy a profundizar un poco, en esto, pero ya que el par de verbos es precisamente conocer para comprender, me gustaría aquí dar 2 pequeños testimonios breves de 2 migrantes que se encuentran hospedados aquí en la casa de acogida, ¿sí? Entonces ellos van a hablar muy brevemente sobre cómo ha sido su llegada aquí, cuáles fueron las peripecias que ellos pasaron durante el viaje y cuáles son las principales dificultades que ellos están encontrando, para que así ustedes puedan conocer la persona del migrante y de alguna manera podamos comenzar a comprender su situación. Entonces, le dejo la palabra. Él es Walter, ahora se presentará y compartirá un poco su testimonio. Buenas noches, mi nombre es John Walter Melvis Caicedo, soy colombiano.
arranqué el 6 de enero, 7 de enero desde Colombia. Emprendí viaje hasta Ecuador, pensando que las cosas iban a ser fáciles en ese país, pero fue demasiado, o sea, fue difícil. La gente piensa que uno les va a quitar trabajo, plata, que el Estado los está manteniendo porque uno pide refugio, que uno es un vago que va a vivir el gobierno. Tuve un pequeño inconveniente en Ecuador, decidimos emprender viaje a Perú. Muy difícil la llegada acá. Es para nosotros los migrantes es muy duro porque cree la gente que uno quiere nada más estar pidiendo, quiere venirles a quitar empleo, creen que uno viene a dañar el país prácticamente. Entonces nunca le preguntan a uno por qué te viniste de tu país, qué te pasó, nada, sino que lo juzgan a uno como que fuera lo peor, digámoslo así. Y pues, bueno, gracias a Dios estamos aquí en Tacna y gracias a la Casa de Acogida Santa Rosa de Lima, que nos han brindado un apoyo y poco a poco estamos saliendo adelante. Muchas gracias. ¿Quieres sentarte? Ahora voy a presentar a ustedes otra hermana migrante. Ella es una mujer migrante que ha tenido una peripecia parecida a la de nuestro hermano Walter. Entonces ella se presenta y da su pequeño testimonio para todos ustedes. Muy buenas noches. Mi nombre es Fanny Lorena Martínez Cerezo, colombiana. Hemos salido de Colombia por unos problemas que sinceramente nos tocó forzadamente salir de allá. De allá salimos directamente desde Cali hacia Ecuador. En Ecuador estábamos pues trabajando, pues vendiendo cositas como cofites y agua y todas esas cosas. Nos tocó salir de allá porque realmente vimos gente que nos podía perjudicar, nos podía hacer daño. Salimos de allá, regresamos a Tacna y el trapecio de Tacna para acá fue un poquito derivado, pero pues gracias al Todopoderoso estamos aquí. Llegamos aquí a la casa acogida, la muchacha muy bien, el padre excelente y pues nos cogió la cuarentena aquí. Desde que empezó la cuarentena hasta ahora que pues tenemos 9 días de salido, pero bien, gracias a Dios. Hay veces pues la gente lo mira a uno como un bicho raro, pero pues eso es normal porque pues no somos de aquí y tenemos que, como dice, vivir y sobrellevar sobre todo esto porque pues lógico, cualquier persona que llegue a un país y más que nosotros somos morenos, pues la gente se queda. Pero la verdad es que los juzgan hay veces a varios por otras personas, pero pues todos no somos malos. ¿Ya? Y no es por, nosotros no estamos porque prácticamente queremos, sino que porque realmente nos tocó salir. Entonces, pues bien será la vida de nosotros o quién sabe qué. Sí, pues estamos acá, gracias a Dios. Dejamos a nuestra familia atrás, pero pues nos tocó salvar nuestro pellejo, como se dice públicamente. Esa es nuestra historia. Es más larga, pero pues ahí fue medio resumida. Muchas gracias, Fanny. Dios te bendiga. Bueno, Sí, yo dejo. gracias. Sí, gracias. Bueno, yo le agradezco a estos dos hermanos, Walter y Fanny, que son colombianos y que también han llegado aquí en la casa desde marzo y se han quedado aquí. Ahora que me he quedado sin gente alrededor, puedo quitarme la mascarilla que tenemos, todos los protocolos de seguridad aquí en casa. Y les comentaba que ellos han venido desde marzo y recientemente, hace algunos días, les hemos dejado ya salir para que puedan ir a conseguir recursos para continuar su proyecto migratorio. Y también por todos los protocolos de seguridad que hemos implementado en casa, ya que como
todo mundo lo estamos expresando constantemente, es una situación inesperada, es una situación la cual no tiene precedentes, y al no tener precedentes no hay una manera de prepararnos. Y entonces, por fin, hemos encontrado los protocolos más o menos necesarios para protegernos unos a otros, y especialmente a los que se encuentran en la casa. Si en algún momento el sonido falla, por favor no duden en interrumpirme, especialmente Mariela, para que no vaya a ser que yo continúe hablando y de repente se pierda un poco el mensaje. Una pregunta, Mariela. Yo tengo aquí que son las 8 de la noche con 18 minutos. ¿Hasta qué horas tengo? Porque yo me puedo hablar aquí hasta las 12 de la noche, pero no creo que todos quieran estar por aquí hasta esa hora. Bueno, pues tiene como hasta las 9, padre. Ok, entonces si tenemos hasta las 9, voy a intentar hablar más o menos hasta las 8:30, 8:40, para que dejar un espacio para preguntas. Y lo que generalmente me ha sucedido en los últimos, en las últimas semanas, que estamos compartiendo mucha información a través del internet y de este tipo de charlas, las preguntas dejan mucho más para hablar. Entonces intentaré hablar hasta las 8:30 más o menos, y dejamos paso a las preguntas. Entonces, los 4 verbos que el Papa ha manejado en los últimos 2 años son aquellos 4 que nos dejó en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del 2018. Y él nos invitaba a acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados, que son los 4 verbos que seguramente ustedes han escuchado y que vieron en el video y que son muy repetitivos, porque se han quedado en la mente de todos aquellos agentes de pastoral que nos encontramos con los migrantes. Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados. Pero ahora que el próximo domingo nos vamos a encontrar en la 76ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa nos ha presentado un mensaje para esta jornada, y en este mensaje tiene como título: como Jesucristo obligados a huir. Como Jesucristo obligados a huir. Es esta la reflexión espiritual que él hace. Así como Jesucristo tuvo que huir a Egipto obligadamente protegiendo su vida, de la misma manera muchos migrantes hoy no únicamente salen de su tierra en busca de una mayor o mejor dignidad o para proteger su dignidad y su integridad humana, sino sobre todo son obligados, ante el peligro de las familias de ellos también, estar con alta vulnerabilidad. Entonces, como Jesucristo, ellos también son obligados a huir. Y para esto, a partir de aquellos 4 verbos, para la jornada de este 2020, el Papa Francisco nos ha presentado 6 pares de verbos. 6 pares de verbos que lo que quieren presentar en cada par de verbos es una causa-efecto con los cuales nosotros podemos ayudar a promover la pastoral a los migrantes y los refugiados y llevarles la palabra de Dios, no únicamente con palabras, con gestos y predicaciones, sino también con gestos concretos de caridad y de seguimiento y de acompañamiento. Entonces, los 6 pares de verbos que el Papa Francisco nos coloca en este mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado son: conocer para comprender, hacerse prójimo para servir, reconciliarse para escuchar, crecer para compartir, involucrar para promover y colaborar para construir. Entonces, esta reflexión va alrededor del primer par de verbos: conocer para comprender. Nosotros hoy hemos conocido rápidamente el caso de 2 hermanos colombianos, y también se ha presentado esto de los hermanos colombianos porque en los últimos 2 años hemos visto el éxodo venezolano llegar al Perú y a los diferentes países de la región, y especialmente también a nuestra ciudad de Tacna. Si recordamos el segundo semestre del año pasado, cómo teníamos la calle Presbítero Andía frente al consulado chileno lleno de migrantes viviendo en las calles. Y ante esa emergencia, la iglesia, solo como una información general, estuvo atendiendo en diferentes maneras aproximadamente 350 migrantes por día, casi más de 4 meses.
y las instituciones internacionales que vinieron a prestar las ayudas y atendimientos a los migrantes, lo que decían siempre fue: sin la presencia de la iglesia antes de la emergencia, en la emergencia y después de la emergencia, no es posible dar la seguridad y el acompañamiento que los migrantes necesitan. Y constantemente, todo el segundo semestre del año pasado decían: si no es o no hubiera sido por la iglesia, hubiera sido una respuesta de atención a los migrantes mínima y tal vez en peores condiciones. Pero gracias a la iglesia, que como comunidad de fe se presenta con toda los agentes de pastoral y también con toda la estructura que la iglesia ha formado de evangelización y de grupos que están dispuestos a ayudar de manera inmediata, es que se ha podido acompañar a estos migrantes venezolanos. Ahora he presentado a estos colombianos también para saber que son muchas las nacionalidades que atraviesan aquí por la ciudad, pero claro que la migración venezolana continúa siendo abrumadora. Son muchos. En esta casa, el año pasado, 2019, pasaron más de 25 nacionalidades. Han pasado, obviamente, los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, dominicanos, haitianos. Hemos tenido gente de Argentina, de Chile, peruanos de otros lugares, y esto es muy diciente porque justamente también en esta Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2020 nos está hablando de acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. Y en esta casa de acogida Santa Rosa de Lima también hemos estado acogiendo a los peruanos de otras regiones de Perú, especialmente aquellas que vienen del norte. ¿Qué significa conocer al migrante para comprenderlo? Infelizmente, los medios de comunicación nos transmiten, nos expresan una determinada manera de cómo debemos entender la migración y la persona del migrante. Y entonces son muy pocas las personas que van profundizando en la concepción de la migración, el por qué un migrante sale de su país, el por qué un migrante atraviesa otros países, el por qué se da de una manera regular, de una manera irregular, el por qué las familias salen o por qué a veces está un varón solo o una mujer sola y que a veces una familia viene con los niños. Es por eso que nosotros necesitamos comprender y saber que la migración es un fenómeno cada vez más complejo en cantidad, cada vez más complejo en tipología de personas que migran y cada vez más complejo en la respuesta que nosotros podemos dar. Y es por eso que nosotros conocer al migrante es conocer a su persona, porque si no nos quedamos con esta idea que muchas veces se nos transmite de que el migrante viene a hacer daño, el migrante viene a hacer mal, el migrante viene a quitar el trabajo, el migrante afecta a la economía de un país, y esto es totalmente incorrecto, pero es claro que para esto no únicamente necesitamos conocer a la persona del migrante, sino las causas de la migración como fenómeno. Si nosotros nos dedicamos a conocer a los migrantes, a las migrantes en sus diferentes situaciones, si nos dedicamos también a conocer las causas de la migración, si vamos a estudiar y reflexionar un poco cómo este fenómeno afecta no únicamente a la sociedad en general, sino también al interior de la iglesia y la respuesta pastoral que la iglesia también quiere dar, es que podremos comprender el porqué y el cómo de las cosas. Es claro que hay algunas personas, como todo mundo, el simple hecho de ser humano, hay algunos migrantes que sí vienen a hacer el mal, hay algunos migrantes que sí han afectado mucho, no lo podemos negar y tampoco los vamos a defender. Pero lo que es una realidad es que cada vez más tenemos una capacidad mínima para hacer análisis profundos y conocimientos más integrados que nos puedan dar una capacidad holística o una visión integral del fenómeno de la migración y del migrante. Por eso hoy estamos llamados a conocer a la persona. Cuando veas un migrante en la calle, acércate. Bueno, ahora en pandemia no te acerques mucho, pero intenta dialogar con él. Intenta dialogar con él, con ella, si tiene niños, si no tiene, y entonces podrás comprender. Pero no te quedes con un solo caso, porque es posible que puedas tocarte un caso justamente de aquellos que nosotros nos quejamos.
ve, intenta relacionarte con varios de ellos, conoce sus historias y entonces veremos que los migrantes no son solo números. Es verdad, todas las instituciones eclesiales y no eclesiales, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, necesitamos los números para construir planes y estrategias que nos lleven a dar una mejor respuesta. Pero eso no significa que no seamos conscientes, y sobre todo en la iglesia, que es una comunidad de fe, que no seamos conscientes que los migrantes no son números, los migrantes son rostros, los migrantes son historias, los migrantes son cada uno manifestaciones de Dios, manifestaciones que nosotros no podremos comprender si no conocemos primero. Entonces, de esa manera, yo les invito a que constantemente intentemos conocer más antes de hacer una crítica o antes de crear en nuestro pensamiento una opinión mal formada. Les invito a conocer y ahí cada uno de ustedes puedan tener una mejor opinión, pero también conocer con profundidad las causas de la migración, las consecuencias negativas y positivas, tanto de la migración internacional como de la migración nacional, porque nosotros debemos saber que hay extranjeros llegando a nuestro país, pero también hay muchos peruanos y me parece que en este momento son más de 3 millones de peruanos alrededor del mundo, fuera de las fronteras, y también hay muchos peruanos, peruanas viajando dentro del territorio nacional y que también son ellos los que necesitan un acompañamiento pastoral. De esta manera, es mi breve reflexión. Yo creo que estaremos reflexionando más continuamente o de una manera más específica, de acuerdo a ustedes, sus preguntas, las cuestiones que tengan. Entonces, yo dejo abierto el micrófono, o mejor, lo cierro un momento para esperar sus preguntas. Espero no haber hablado muy rápido y quedo atento. Gracias, padre, por esta reflexión, pues sí, muy concreta, pero muy profunda. Pues abrimos este espacio para un diálogo con los participantes. Quizá alguno de ellos que quiera realizar alguna pregunta. Bueno, yo particularmente sí quisiera hacer alguna pregunta. La primera ponente nos decía que uno de los motivos para aceptar nuestra invitación era de que ella tenía la convicción de que los jóvenes realmente podemos hacer mucho por las realidades de las personas que van sufriendo, tanto migrantes, personas con discapacidad, pues personas vulnerables en distintas situaciones. Padre, usted que es director de la Casa de Acogida para Migrantes, quizá en un trabajo articulado, conjunto con la pastoral juvenil, la pastoral universitaria, quizá personas que trabajan también en la pastoral educativa, pues distintas pastorales que vamos aquí en nuestra diócesis, pues qué nos recomendaría, qué nos propondría, o qué esperaría para poder realizar algo concreto, como menciona, ¿no? Este es como un primer impulso de conocer a la persona migrante, pero no se quedará en un conocimiento, sino en un amor concreto a esa persona migrante. Su micro está apagado, padre. Sí, ok. Lo que hay que hacer siempre en cualquier situación es estar informados. Es lo primero, estar constantemente informados. Algo que ustedes jóvenes, primero que tienen una gran riqueza, porque la juventud les da una gran fortaleza física, espiritual y emocional. Y sobre todo, les da también mucho ánimo e ilusión de servir. Esto creo que es una gran herramienta. Y con base en esto, algo que ustedes deben hacer constantemente y que a veces nos es muy difícil, sobre todo llenos de informaciones que mucho más nos desinforman, es buscar estar informados. Informados de todo, del contexto actual. Y entonces, en este contexto, lo primero que debemos conocer de los migrantes es que ante la coyuntura actual de la pandemia, ellos son los más vulnerables porque se encuentran sin una documentación adecuada, porque no se encuentran en el lugar donde ellos puedan conocer dónde, cuándo y cómo moverse.
porque no tienen un lugar donde quedarse y porque no tienen muchas personas conocidas a las cuales recurrir. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos esta casa que el año pasado llegó a albergar hasta 95 personas por día. Hoy, frente a los protocolos necesarios por causa de la pandemia, sería una locura tener ese número de personas. Al contrario, nos han pedido, hemos casi cerrado la casa a nuevos ingresos, pero hemos estado volcando todos nuestros proyectos de asistencia a migrantes al exterior. Hemos estado dando cestas básicas, kits de higiene, cobertores, pañales, hemos pagado algunos arriendos, pagado algunos hospedajes, estamos llevando apoyos psicológicos, psicosociales con los migrantes. Y ahora ya hemos abierto la casa para poquísimos migrantes, son 3, 4 familias que se van a encontrar por aquí. Y lo que necesitamos en este momento es primero ver que esas personas los están dejando fuera de sus casas porque frente a la pérdida de la economía en la ciudad de Tacna, en que todo mundo somos afectados, pero principalmente ellos que no tienen un lugar. Si tenemos una familia tacneña, es obvio que puede pasar por situaciones económicas muy difíciles, como todos lo estamos pasando, pero por lo menos saben dónde, cómo y conocen a las personas que están a su lado. El migrante no. Son migrantes que tienen aquí 6 meses, 4 meses, algunos que todavía están llegando y que frente a la pérdida de empleo salen y no tienen a qué recurrir. Entonces podemos buscar la manera, y en esto no tenemos respuestas concretas, pero sí una guía podría ser crear pequeños espacios de acogida. Pero esos pequeños espacios de acogida necesitan mucha gente para organizar, para gente que esté recibiendo a los migrantes, registrándolos, organizando, ordenando y saber que como todo mundo somos muy desorganizados a veces y no podemos esperar que el migrante mismo empiece a organizar su situación. Debe ser una persona externa con la cabeza un poco más fría y los pies mejor colocados en la tierra que pueda coordinar esta situación. Pero yo sobre todo me iría a una acción mucho más concreta que en este momento sería urgente. Los famosos comedores sociales, ¿no? Los famosos comedores populares. Ya la iglesia los ha puesto en camino, ya monseñor, sacerdotes religiosas, muchos laicos y laicas de las parroquias lo están haciendo, pero en este momento se necesitarían muchas iniciativas, solo que para estas iniciativas se necesitan manos. Es mucho más fácil relativamente encontrar recursos para poder sostener los alimentos, pero necesitamos la gente que cocine, que coordine, que reciba a las personas, que haga los registros necesarios, ver quiénes son los más vulnerables, aquellos que más necesitan, porque si nosotros abrimos un comedor popular para todo el mundo, no vamos a tener nunca la capacidad, ¿no? Entonces, toda esta logística necesita de varias personas que puedan hacer una acción de voluntariado. Cuando me uní a esta actividad ahora, escuché esa expresión de la persona que estaba haciendo la exposición anterior y que se hablaba del voluntariado. Hoy necesitamos esos espacios de voluntariado que se puedan hacer o se puedan abrir, pero no únicamente que la persona llegue y diga ¿qué hago?, sino que también se tengan las iniciativas. Y es por eso que hay que estar constantemente informados. Y bueno, para concluir este punto también hay que tener una base espiritual muy fuerte. Hay que tener una oración muy profunda. Si en la oración nosotros conocemos al Jesús que se nos muestra en el migrante, tendremos las fuerzas para ayudar y servir. Porque queridos hermanos y hermanas, hacer el bien no es fácil. Hacer el bien no es fácil y cansa mucho. Entonces, tener esa fuerza espiritual para tomar la iniciativa, para sentirnos inspirados, pero también para mantener la fuerza que nos dé perseverancia en el servicio. Gracias, Padre, por su respuesta. Nos hace interiorizar algunas cosas realmente. Pues alguno de los chicos que quiera tomar la palabra o escribir algo en el chat,
el padre está pues presto a tener este ratito de conversa con nosotros. Padre, buenas noches. Gracias por presentarnos esta realidad, ¿no? Que probablemente pocos conocen. Quería preguntarle si, ¿con qué instituciones, mejor dicho, ¿no? ¿Con qué instituciones del Estado o privadas apoyan de alguna manera o trabajan conjuntamente con la Casa de Migrantes? Bueno, con el Estado el trabajo ha sido sobre todo de articulación, de red y de conocimiento. Es decir, hemos tenido bastantes reuniones, tenemos la Mesa de Refugiados y Migrantes con la MPT, la Municipalidad Provincial de Tacna, también con el gobierno regional. En diferentes niveles del gobierno hemos estado sobre todo coordinando, pero la ayuda específica, nunca hemos tenido un apoyo y cuando me refiero específica, me refiero a ayuda material y de recursos económicos para poder sostener nuestras obras. Entonces, en este aspecto nosotros contamos primero con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR, con la Organización Internacional para las Migraciones, también una dependencia de las Naciones Unidas, que es conocida como la OIM. Estamos con Plan Internacional, que es una organización no gubernamental que se dedica a ayudar a la educación a los niños en momentos de emergencia. Estamos también colaborando con Cruz Roja Internacional. Estamos con Red, que es otra de las organizaciones que se dedican a las mujeres y a los niños en situación de vulnerabilidad, especialmente a los niños, y también con World Vision, que es una institución que se dedica sobre todo a los niños migrantes y en estado de vulnerabilidad. Son con ellos que hemos hecho esta red de colaboración. Y bueno, se encuentra también colaborando el Servicio Jesuita Migrantes, que también se llama Encuentros, que ayudan sobre todo en el seguimiento de casos y documentación para ellos. Entonces son con ellos que estamos trabajando en red y sobre todo en red también manejando recursos económicos. Ahora, los mencioné a Red, a Plan Internacional, a Cruz Roja Internacional, como los que vienen a hacer el servicio directamente con el migrante. Y en recursos materiales, sobre todo, es ACNUR y OIM. Claro, antes de terminar, disculpen, claro que también nosotros poco hablamos los escalabrinianos del servicio escalabriniano. Nosotros también como escalabrinianos somos una congregación que nos encontramos en 33 países del mundo, de los 5 continentes, y tenemos una organización que se llama el SIMN, S-I-M-N, SIMN, que sus siglas en inglés son Scalabrini International Migration Network, que significa la Red Internacional Escalabriniana sobre Migración, y que se dedica a hacer dos palabritas en inglés, ¿no? Que es advocacy y outsourcing, que es hacer incidencia política, pero también la búsqueda de recursos económicos. Entonces los escalabrinianos también, a través del SIM, nos envían la congregación algunos recursos para que nosotros podamos continuar nuestra misión. Entonces, y también tenemos las hermanas de la CONFER, que es la Conferencia de los Religiosos. La conferencia de religiosos y religiosas que se encuentran a lo largo de todo el Perú, que nos han apoyado con recursos económicos para servir a los migrantes. Y en los últimos 2 años hemos tenido un proyecto del Vaticano, un proyecto que viene del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en su sección de migrantes y refugiados. Y es un proyecto que se llama Puentes de Solidaridad, porque el Papa en los últimos 3 años ha sido muy insistente en el servicio a los migrantes y ha organizado esta acción conjunta para conseguir recursos económicos. Entonces, el proyecto Puentes de Solidaridad, que viene a través de la Conferencia Episcopal, que es la Conferencia de los Obispos, en la sección Migrantes y Refugiados, y sobre todo el dicasterio que viene del Vaticano, ha dado bastantes recursos para que se pueda ayudar a los migrantes. Entonces, básicamente, ACNUR, OIM, Puentes de Solidaridad y el SIM, que es de los escalabrinianos.
Gracias, padre. Pues, ¿alguno de los participantes que quiera realizar alguna pregunta a padre Fernando? Sea tomando la palabra o escribiéndola en el chat. Sí, padre, muchas gracias por la respuesta que nos ha dado. Y también quería preguntarle otra cosa, ¿no? ¿Cuál era la situación de la Casa de Migrantes antes de la pandemia y cómo se ha visto modificada su situación después de la pandemia? O sea, ¿cuántas personas habían antes y cuántas hay ahora? O sea, ¿cómo ha cambiado, digamos, toda esta situación a la organización de la Casa de Migrantes? Muy buena tu pregunta, Luis. Voy a intentar hacer un breve resumen de la historia de la casa en esta situación. Mira, la casa como tal se funda el 24 de noviembre del 2015. Entonces, durante el 2015, Tacna no era un destino, sino era un lugar de tránsito y de tránsito leve hacia Chile. Entonces, se funda en noviembre de 2015, prácticamente no tuvo migrantes en ese año. En 2016 tuvo solo 160 migrantes alrededor de todo el 2016. También es importante, esta casa se abrió con 24 camas cuando fue fundada, es decir, tenía una capacidad de 24 personas en 2 cuartos, 12 camas para varones y 12 camas para mujeres únicamente. Entonces en 2016 se tuvieron solo 160 migrantes aproximadamente. En 2017 nos fuimos a casi 500, a poco más de 500 migrantes, ¿no? Entonces ahí tuvimos una alza, además de que la casa se conocía más para los migrantes. Pero en el 2018 llegamos a tener 1,300 migrantes, sobre todo a partir del mes de abril, porque vino el que nosotros le llamamos éxodo venezolano, entonces empezó a llegar la gente, y tuvimos que hacer muchos proyectos económicos con las organizaciones que ya hemos mencionado, y entonces en 2-3 meses estar ampliando la casa en infraestructura y en servicios, ¿no? Podríamos aquí llevarnos horas explicando cómo fue cada paso, cada situación que se dio, pero fue muchísimo trabajo en poquísimo tiempo que se tuvo que hacer. Entonces era de las 5 o 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, trabajar sin parar, buscando los recursos, y bueno, fuimos ampliando la casa. Te repito, 1,300 migrantes, 160 migrantes pasaron en 2016, 1,300 en 2018. Y el año pasado, en 2019, pasaron más de 2,000 migrantes. Y no fueron más porque durante el segundo semestre que les hablaba de la emergencia de la migración venezolana, ya que en el mes de junio del año pasado Chile puso la visa para los migrantes venezolanos y también colombianos, tuvieron muchas restricciones, se encontraron con una pared y se nos quedaron aquí. Entonces la iglesia abrió la parroquia de San Martín de Porres, que acogió a más de 75 migrantes por día, y la parroquia del Señor de los Milagros, que atendió a más de 150 migrantes por día, sin contar hermanas religiosas, hermanos religiosos y sacerdotes que iban a atender a los migrantes dando alimentos frente al consulado. Bueno, en el 2019, te repito, tuvimos más de 2,000 migrantes aquí y teníamos más o menos por día un promedio de 80 a 90 migrantes entre adultos, varones y mujeres, y niños y adolescentes, ¿no? Bajó mucho la migración en diciembre del año pasado, 2019. Llegamos aquí a tener en diciembre 20, 25 migrantes por día, después de haber tenido casi junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, 80, 90 migrantes. Y continuamos con ese número en enero y febrero de este año. Teníamos 15, 20 migrantes por día. Y por momentos subía. En algún día llegábamos a 30, 35, pero todavía en comparación al 2019 seguía el número bajo, hasta que nos vino el 16 de marzo, en que se nos comunicó que entrábamos en cuarentena. Entonces lo primero que hicimos, y recordar que la cuarentena en un principio se puso solo por 15 días, cerramos la casa. Y de ahí le dimos la oportunidad a los migrantes que ya se encontraban dentro, que podían quedarse en casa, porque si salían ya no tenían derecho a regresar, porque no sabíamos cómo iba a estar la situación de los contagios. Muchos salieron, nos quedamos con 4 o 5 migrantes dentro de casa. Ya por mucho tiempo nos quedamos con 3, 4 migrantes, y fue de ahí donde empezamos a volcar
todas las atenciones al exterior de la casa. Hemos atendido, hemos dado más de 1000 despensas, 1000 canastas de alimentos. Hemos dado más de 300 kits de higiene. Hemos repartido, fueron junto con el ACNUR, fueron más de 600, 700 mantas. Bueno, con el ACNUR dimos unas 500, 600 mantas. Nosotros dimos otro tanto, casi 700 mantas. Dimos más de 220, 230 kits de cocina, pequeñas ollas, o sea, equipo para cocinar. Estuvimos dando también, pagando arriendos, pagando hospedajes, todo esto con ayuda sobre todo de el CIM, que les digo que es de la Congregación Escalabriniana, las hermanas religiosas de la CONFER y el proyecto de Puentes de Solidaridad, ¿no? Y con toda la ayuda que la Iglesia nos da soporte también en los momentos de mayor necesidad. Entonces, hemos atendido de mitad de marzo de este año a hoy, directa o indirectamente, más de 2000 migrantes atendidos. Claro, 2000 personas. En esas personas también hay cerca de 150 peruanos que hemos atendido, que hemos dado el soporte. Peruanos aquí internos, incluso gente de aquí de Tacna, ¿no? Y entonces, en julio, fue cerrado el estadio Jorge Basadre, que funcionaba como albergue temporal para migrantes, y la mayoría fueron enviados para Lima, pero nos enviaron 6 migrantes aquí. Entonces, por ahí también llegamos a tener 10 migrantes aquí en casa. Y actualmente, entonces, en la próxima semana llegarán 3 familias, porque ahora vamos a tener una familia por cuarto. Entonces, la casa quedará con un número máximo de 15 a 20 personas, tal vez en un estado de emergencia 20 personas, pero lo ideal es que sean de 15 para abajo, a pesar de que tenemos 6 cuartos, porque debemos conservar 2 cuartos vacíos, uno para posibles casos COVID y otro para el caso de un confirmado, ¿no? Entonces, prácticamente con 6 cuartos que albergaban de 12 a 15 personas cada uno, ahora solo vamos a contar con 4 cuartos que alberguen de 4 a 5 personas por cuarto, ¿no? Y bueno, antes pasaban solo 7 días y tenían que salir, ahora se les puede dar un mes. 15 días para que pasen la cuarentena exigida para la incubación del virus, y una vez comprobado que la posibilidad es mínima o nula, puedan tener otros 15 días para conseguir recursos y continuar con su proyecto migratorio. Muchas gracias, padre. Si hay alguien más que nos quiera acompañar con alguna pregunta o algún comentario para seguir con este diálogo con el padre, pues puede hacerlo ahora. Igual, padre, quería comentarle en relación a otros servicios que ustedes brindaban, como el acompañamiento, digamos, el soporte espiritual, humano, que tenían las personas, además de acciones de integración que me parece que también tenían, de incluso actividades festivas originarias de los países de ellos, de los migrantes, y cómo han podido continuar haciéndolo de una manera distinta, encuentros virtuales, o más bien no se ha podido desarrollar ninguno porque la complicación quizá de tener un equipo propio, ¿no? Puede ser una limitante. ¿Cómo se ha ido dando este soporte humano, emocional, espiritual a las personas migrantes? Su audio, padre. Sí, disculpa. Sí, todas estas actividades nosotros las hacíamos sobre todo promoviendo la cultura a través de la gastronomía, la música y la danza. Y también teníamos las festividades religiosas, ¿no? La Virgen de Coromoto, las festividades de las diferentes naciones en cuestiones religiosas, la integración en la fe del Perú también. Y todo era presencial, ¿no? Ahora, desde marzo hasta hoy, no hemos hecho nada presencial. Hemos tenido algunos cursos que nosotros le llamamos de habilidades blandas, ¿no? Que son estas habilidades que nosotros podemos tener para la relación
y el clima de las relaciones interpersonales, ¿no? Esto sí lo hemos podido hacer a través de estas mismas plataformas de internet que se nos presentan, pero sobre todo nosotros tenemos también otra casa en Lima y la congregación tiene una base en Lima desde la cual también ahora virtualmente estamos compartiendo estas actividades. No sabemos hasta cuándo lo haremos de manera presencial. Intentaremos continuar haciéndolo, pero un festival gastronómico, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos a través de la plataforma, ¿no? Un festival más de música, de danzas, podría ser con algunos videos, pero estamos pensando también porque, bueno, estamos en el prueba y error y también nos tuvimos que adecuar inmediatamente a la nueva situación y esto nos hizo con que ahora volcáramos todo el trabajo a lo que ya he descrito, ¿no? Y dejamos, digamos, un poco de lado estas actividades que son importantísimas, a veces mucho más importantes que las asistencias inmediatas, pero la asistencia inmediata nos ha tomado el trabajo y bueno, esperamos ya con más calma seguramente en enero iniciar algunas actividades de integración. Si no son presenciales, aunque ciertamente habrá de alguna manera con un mínimo de personas, hacerlo a través de las plataformas que se nos están facilitando en Internet. Padre, usted, a propósito de lo que nos hablaba la anterior ponente sobre cierto voluntariado que hacían los universitarios a los niños, ¿usted tendrá cierta data de los niños o adolescentes migrantes? Quizá, bueno, no solamente de cuántos son, sino quizá algún dato adicional, si alguno sí está accediendo a la educación o más bien ha sido nula el acceso a la educación. ¿Tendrá algo referencial sobre niños y adolescentes? Sí, bueno, quien ha venido aquí a hacer el atendimiento de adolescentes y niños son algunas de las instituciones que les he mencionado, World Vision, Red y Plan Internacional. ¿Qué hacían ellos? Ellos venían, por ejemplo, con los niños y les enseñaban educación emocional, tenían actividades lúdicas para que pasaran de una mejor manera el momento que sus padres estaban enfrentando de manera muy dificultosa. Y lo que sí se está presentando es cómo inserir a los niños y a los adolescentes, pero especialmente a los niños en los sistemas educativos. En este momento en que las escuelas, hasta la parte presencial se ha perdido y que los mismos niños peruanos y tacneños no se adaptan al nuevo sistema de educación, cómo adaptar a los migrantes que ni siquiera habían estado en una escuela presencial o que apenas estaban buscando inserirse en algún programa educativo. Entonces, lo que necesitaríamos ahora sería, primero, gente que diga yo estoy dispuesto, ¿no? Y con esa disponibilidad ver tiempos, espacios y compromiso, porque infelizmente una situación que es común es que en el principio hay mucha gente emocionada y motivada para hacer este tipo de voluntariados, pero una vez iniciado y al verse las primeras dificultades, muchos desertan. Y entonces, ¿qué hacemos con todo el programa creado? Por eso es que también hay que hacerlo con un compromiso. Y el compromiso implica, voy a tener dificultades y no me puedo considerar como una persona que porque estoy haciendo un voluntariado y no estoy recibiendo una paga, entonces tengo derecho a dejar el proyecto de ayuda de un momento a otro, porque como no estoy recibiendo ningún dinero, ninguna paga, entonces no tengo obligación. No, sin recibir ninguna paga y sin recibir ningún apoyo monetario, tienes la obligación de cumplir con el compromiso asumido. Entonces, lo primero es ver quiénes y cuántos voluntarias tenemos disponibles y entonces sí, ver tiempos y espacios para poder dar un servicio voluntario, sobre todo con los niños, que es una situación terrible, y ahí nosotros con los registros, con los contactos que tenemos, poder hacer una especie de convocatoria y poder hacer algo. Con los niños está muy difícil hacer algo en plataformas. Lo vamos a tener que hacer en algún momento de forma presencial, con todos los protocolos, 4, 5 niños en una sala amplia,
pero algo que les pueda ayudar también a la parte lúdica presencial, ¿no? Pero bueno, eso se presta a la reflexión. También podemos reflexionar. El padre Fernando no tiene las respuestas concretas y exactas y acabadas, ¿no? Lo podemos reflexionar juntos, pero sí la experiencia nos va indicando algunas directrices por las cuales podemos caminar. Bien, gracias, padre. Nos da pie para algunas preguntitas más. Si alguna de los participantes quiere entrar al diálogo. ¿Hablen ahora o hablen ahora? Sí, están como tímidos nuestros participantes, padre. Sí, no se nos hayan dormido. No, no creo, no creo. O quizá alguno de los participantes que se encuentra en el Facebook nos quiera hacer llegar alguna pregunta, lo puede hacer llegar y lo vamos a ir respondiendo. Bueno, por lo pronto extenderle el saludo de la Congregación de las Hermanas de Santa Cruz, padre, que han estado o están presentes también Ah, en el sí, Facebook. sí, la hermana Ya. Blanca. Yo tengo con ella trabajamos muy de la mano. Tenemos también la red Causa, y la red Causa, que es esta red de religiosas y religiosos del Perú y también aquí en Tacna contra la trata de migrantes, ¿no? Perdón, contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Entonces está aquí, está la hermana Blanca, es una de las hermanas junto con la hermana Dorin, la hermana Josefa, la hermana Gloria, que andan por ahí siempre trabajando mucho en contra de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes. Sí, de hecho ese es otro tema que abordar, ¿no? Hay toda una reflexión y acciones que podríamos promover también por ese lado. Sí, Frente a la sería bueno contactarlas a ellas también y que den su testimonio del trabajo que hacen. Ellas siempre es un trabajo muy silencioso y muy vasto que ellas hacen, porque no hacen mucho ruido, pero su trabajo es inmenso, es inmenso. Entonces sería bueno que ellas un día convocarlas para que puedan compartirnos el trabajo y las dificultades de ese servicio que hacen como religiosas. Pues le tomo la palabra, padre, lo vamos a hacer, porque la idea es que esto sea como apenas un inicio de algo que tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Que no sea como nada más hoy y ya, sino que sea un proceso con jornadas y finalmente se aterrice a algo muy concreto, ¿no? No solamente informarnos, pero que sí es necesario primero hacer eso. Y bueno, padre, entonces en vista que nuestros participantes están un poco tímidos y en el chat me parece que ya no han comentado más, pues invitarle a que nos dé un mensaje final, quizá alguna tarea pendiente para poder realizarla saliendo de este foro, de esta jornada, o bueno, algo que nos deje reflexionando, como una misión que nos vaya encomendando. Díganos, padre. Yo creo que un mensaje de manera general
y que el Papa Francisco insiste mucho. Dejemos de lado la indiferencia. El mundo nos está llenando de situaciones y al tener tantas, no nos enfocamos en ninguna y entonces nos volvemos indiferentes. Vemos tantas necesidades en las cuales podríamos ayudar que finalmente no ayudamos en ninguna. Entonces, no seamos indiferentes. No seamos indiferentes con el mal que vemos y en el cual podríamos colaborar. Identifiquemos uno en el que me gustaría colaborar y buscar y comprometerme con eso. Puede ser con migrantes, puede ser con víctimas de trata, puede ser con refugiados, puede ser con ancianos, puede ser con enfermos, puede ser con niños de la calle. La necesidad que ustedes vean, pero no se queden indiferentes, no se queden indiferentes. Una específica y dedíquense en cuerpo y alma a poder servir como iglesia en esa necesidad. Desterremos ya de nuestra vida la indiferencia. Gracias, Padre, por ese mensaje. Y pues con este mensaje de no ser indiferentes, vamos a ir concluyendo este pequeño espacio que hemos propiciado, no sin antes agradecerle realmente su disposición a estar aquí con nosotros. El día domingo viviremos la 106ª Jornada Mundial por los Migrantes y habremos tenido como una pequeña reflexión previa a qué se va a vivir en ese día y por qué motivo, ¿no? Por las personas que son vidas, que son rostros, que son historias, como ha dicho bien. Y bueno, con esto me voy despidiendo, Padre. Voy a colocar un videito final y con esto vamos culminando. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes en comunicación. La bancarrota. Quien ve los ojos de los niños que encontramos en los campos de refugiados es capaz de reconocer de inmediato en su totalidad la bancarrota de la humanidad. Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? Que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo. Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto. El dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Pues para ti. Les pido que ejerciten esta solidaridad tan especial que existe entre los que han sufrido. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. Nunca se olviden que Jesús, María y José experimentaron también la condición dramática de los refugiados. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. Eres tú. Muchas gracias.